Anfitriones que hacen posible estos servicios, a los que están en línea. Sí, quiero decirles que ustedes ya llevan una mejor habitación en los cielos. Dice la palabra de Dios que cuando sea la gloria de nuestro Dios, tendremos una nueva ciudad, una nueva Jerusalén con calles de oro y habitaciones. Y todos ustedes, déjenles digo que seguramente van a tener un penthouse, y a todos los voluntarios también, porque hoy hay Super Bowl y vinieron a la iglesia. Así que felicidades a todos ustedes por esto. Qué padre que vinieron. Seguramente a algunos no les gusta el fútbol americano, a mí sí me gusta y quiero que gane Kansas City, así que desde aquí le echamos ánimo. No sé allá que digan atrás, ¿a quién le van allá atrás? No sé quién. Bien, al Chivas. Muy bien, Tigres ganó, felicidades a Tigres, casi nos va a hacer campeón de Mundial de Clubes. Muy bien, pero iglesia, qué contento me encuentro de poder estar aquí también conectado en línea. Y hoy es un domingo especial. Hace algunos días el pastor Josué nos dio la indicación de compartir, lo cual es una de mis pasiones. Me encanta poder compartir la palabra de Dios y estar aquí con ustedes. Y nos dio una guía, y la guía está escrita en Mateo 16, y ahorita lo vamos a leer, pero este verso específicamente, este fragmento de la Biblia, cuando empiezo a estudiar y tenía cierto conocimiento de lo que está escrito ahí, me doy cuenta que es uno de los versos o fragmentos bíblicos mucho más discutidos a nivel teológico o a nivel doctrinal o a lo que sea. Vaya, no hay un fragmento más discutido de qué significa lo que está escrito en este fragmento de la Biblia. Así que es complicado a lo mejor entender todo lo que está ahí, pero hoy con la ayuda de nuestro Espíritu Santo, nuestro amigo, nuestro consolador, vamos a tratar de entender lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Amén. Así que, ¿qué tal que oramos? Señor, gracias por tu palabra, gracias porque tu palabra es viva, eficaz, porque tu palabra trae luz a nuestra vida, porque tu palabra ilumina a veces lo que no entendemos. Señor, que tu voz, que tu Espíritu Santo seas el que hable hoy y traiga bendición a nuestra vida. Que esta palabra que hoy entregamos, Señor, que traemos, sea como luz para todo lo que necesitamos en nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Amén y amén. Y vean, está en Mateo 16 del verso 13 al verso 19 y debe estar ahí en la pantalla, pero déjenles platico antes qué estaba pasando aquí para que entendamos más o menos el contexto de cómo estaba en esta situación. Y el libro de Mateo, el autor del Evangelio de Mateo, es uno de los autores más cronológicos. Digamos, él es alguien que respetó tanto la cronología, y tú puedes leerlo. Si empiezas a leer Mateo, empiezas a ver que constantemente él dice, y al día siguiente, o a los varios días, o pasó esto. Es muy exacto Mateo en su forma de narrar los hechos y acontecimientos de la vida de Jesús. Y entonces aquí se encuentran versos antes de llegar al capítulo 3, al verso 13, en una situación. Y Jesús tiene constantemente situaciones de discusión, porque como sabemos, en ese entonces Jesús no era bien recibido por la religión del momento, que era el judaísmo. Y el judaísmo estaba dividido entre entre cuatro vertientes, pero aquí menciona solamente dos, y lo pueden ver ustedes en Mateo 16:1. Dice: cierto día los fariseos y saduceos. Había dos vertientes del judaísmo, unos eran fariseos y otros saduceos. Y en general los fariseos y los saduceos no se llevaban bien, tenían ciertas diferencias. Uno estaba a favor de la ley de Moisés y otro estaba a favor de interpretar de una forma diferente la ley. Básicamente se estaban peleando siempre por quién tenía la razón. Pero en esta situación, y como lo narra Mateo, es que los pone en equipo. Y es que lo que había pasado, que al final habían tenido una meta en común los fariseos y los saduceos. ¿Cuál era esa meta? Pues callar a Jesús. No estaban de acuerdo con lo que Jesús estaba haciendo. La fama de Jesús se había hecho
ya era muy famoso, muy grande su fama. Por todos lados se hablaba de Jesús, lo que a Jesús hacía, los milagros que estaba haciendo, la trayectoria, la forma de desafiar lo que ellos durante años habían tratado de construir. Entonces se unen en esto y forman un equipo para ir en contra de Jesús. Y entonces ahí empiezan a discutir acerca de que le piden una señal milagrosa a Jesús para que les muestre si realmente Él es el Hijo de Dios. Al final ustedes pueden leer estos versos. Y termina esa situación, Jesús no hace lo que ellos le piden, pero después tiene una pequeña charla con sus discípulos. Y les empieza a explicar o les da una advertencia y les dice: tengan cuidado con la levadura. Los discípulos de primera pues no entendieron muy bien, pero después Jesús los vuelve a como animar, les dice: sí, tengan cuidado con las malas ideas que vienen y se plantan en su cabeza y leudan la masa o traen un resultado diferente. Y ese es el preámbulo de lo que pasó antes de lo que vamos a leer. Así que todos vamos a nuestra Biblia, si tienes, y si no, ahí está en las pantallas, ahí también lo puedes ver en la transmisión, al verso 13 de Mateo 16. Dice: cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, le preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Pongan atención aquí y repite conmigo: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Verso 14. Bueno, contestaron algunos: dicen Juan el Bautista, otros Elías, otros dicen que Jeremías o algún profeta. Entonces preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús respondió, verso 17: bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no conquistará. Y te daré las llaves del cielo, y todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Seguramente hemos escuchado esta historia, y si no, has escuchado el chiste, el mal chiste como mexicanos o como latinoamericanos que usamos de que Pedro está en el cielo con las llaves en la puerta, ¿verdad? De aquí viene ese chiste. Cuando cuentan un chiste tratando de decir algo del cielo, estaba Pedro en la entrada del cielo. Bueno, de ahí toman el chiste, está inspirado en esta escritura. Así que seguramente todos habíamos escuchado lo que está diciendo en esta situación. Y es que después de este tema, de esta advertencia que Jesús les da a sus discípulos, tiene a bien hacerles una pregunta. Y la pregunta que Jesús hace, que es la pregunta en la que yo quiero que nos detengamos unos segundos, es que Jesús les pregunta a sus discípulos. Ya no estaba con gente que no lo conocía, ya no estaba con gente nueva, por así decirlo, que no sabía quién, que no había vivido tanto tiempo con Jesús, sino que ya estaba con gente de intimidad, cercana, y haciéndoles una pregunta muy directa y diciéndoles: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ahora, aquí hay dos cosas importantes. La primera es: ¿qué dice la gente? Les está preguntando. Pero la segunda es la definición que Jesús hace de sí mismo. Y esto es muy interesante porque la definición que Jesús hace es el Hijo del Hombre. Y durante mucho en Mateo está, y en algunos otros evangelios está esta frase. A Jesús le gustaba mucho usar esta definición de sí mismo. Pudiéramos hablar horas acerca de qué se trata ser el Hijo del Hombre, pero una de ellas, o la que más me bendice y la que también creo que nos ayuda mucho a entender a la luz de lo siguiente, es que Jesús se sabía hombre como tú y como yo. Su humanidad le daba un preámbulo a ser humilde, sabiendo que Él era Dios. Ahora, no estoy diciendo que Él se menospreciara por ser hombre, sino que Él entendía que era Dios, pero había decidido ser hombre. Y eso es muy importante porque
nosotros podemos entender desde el momento que Jesús, cuando está haciendo la pregunta, no está preguntando, hey, ¿quién es el Salvador? ¿Quién es el Cristo? ¿Quién es el Jesús? Pudo haber usado su nombre. No, sino que usa la mejor interpretación que él tiene de sí mismo. Y pongamos mucha atención ahí. Su interpretación es, yo soy el Hijo del Hombre. Pero a ver, la pregunta es, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Perdón, ¿quién dice la gente que soy yo? Y entonces ellos empiezan a contestar lo que habían escuchado de otros, lo que otras personas habían dicho, lo que las profecías decían. Tú eres Elías, tú eres Juan el Bautista, recién había muerto Juan el Bautista, se pensaba que había renacido en Jesús. Eres tal vez Jeremías o alguno de los profetas, porque las profecías del judaísmo antes del Antiguo Testamento dictaban que iba a haber un Salvador y un Mesías. Pero ojo, aquí la imagen de Mesías y Salvador no era realmente la que embonaba a Jesús, porque ellos tenían la idea de un hombre que iba literal bajar del cielo, más poético, ¿no? Pero iba a bajar del cielo en un caballo, iba a derrumbar el imperio de ese entonces, porque pensamos y tenemos muchas veces la debilidad de que la Biblia fue escrita siempre para este tiempo, y soy un fiel creyente que la Biblia es viva y eficaz y que está escrita para hoy. Sin embargo, en el momento, en el contexto que fue escrita esta palabra, era para el imperio de Roma. Entonces la gente estaba esperando un Salvador que viniera y destruyera el imperio de Roma. Entonces la gente contesta lo que entendía, lo que podía ver, lo que había escuchado, lo que la cultura decía, lo que las profecías decían, lo que otros decían. Y aquí pudiéramos pensar, bueno, ¿por qué Jesús no los contradice? ¿Por qué Jesús no se detiene en esta parte y empieza a preguntarles? Porque inmediatamente de la respuesta que dan los discípulos, no dice exactamente quién lo contesta, tal vez entre todos contestaron una y otra, pero inmediatamente después, como si no hubiera tiempo de diálogo ni nada, Jesús les dice, ok, pero ustedes, ¿quién dice que soy yo? Y esa es la pregunta hoy. Esa es la pregunta que Dios nos está haciendo. ¿Quién dice ustedes que soy yo? Yo quiero que te hagas esa pregunta por unos segundos. ¿Quién es Jesús para ti? No estamos hablando qué dice la cultura. No estoy diciendo lo que yo puedo decir, aunque yo puedo darte una palabra y pararme aquí en esta plataforma y decirte, Jesús tiene que hacer esto para ti. Sin embargo, ¿quién es Jesús para ti? ¿Qué ha hecho Jesús en tu vida? Porque hoy dejaste el Super Bowl para venir aquí. Tal vez hay necesidad en ti, tal vez necesitas pagar deudas, tal vez necesitas sanidad en tu vida, tal vez hay dolor o pérdida por muerte. ¿Quién es Jesús para ti? Y inmediatamente Pedro se levanta, como siempre Pedro rápido, y contesta una de las mejores declaraciones o que da un fundamento a lo más importante que hoy conocemos como la iglesia. Y entonces Pedro se levanta y con toda autoridad, seguramente le entendía profecía, seguramente la había escuchado, pero no contesta eso, sino que él dice, tú eres para mí, Jesús, el Hijo del Dios viviente, el Mesías, el que vino a salvarnos. Pero él entendía que no conforme a la cultura. Vean lo que dice el verso 16. Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Verso 17. Bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado, no lo aprendiste de ningún ser humano. Ven, aquí está la clave de entender quién es Dios para nosotros. Cuando yo entiendo quién es Jesús para mi vida, no porque alguien me lo dice y camino porque esa persona lo dice, sino porque realmente, aunque alguien me lo diga, yo lo he vivido, yo lo he comprobado en mi necesidad, en mi gozo, en mi alegría, en mis situaciones complicadas. Cuando yo declaro en mi vida, tú eres el Mesías,
Tú eres el que viene a derrumbar todo lo que me ha impedido avanzar. Tú eres el que está delante de mí combatiendo contra mis debilidades, contra mi tristeza, contra mi dolor. En ese momento Dios se vuelve real para nosotros. Pero no termina ahí, porque lo increíble, y es aquí donde quiero que nos enfoquemos todos hoy, que después de la declaración de Pedro, después de la felicitación de Jesús hacia Pedro, le entrega una gran promesa. Y pongamos mucha atención en esta promesa. Dice: ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y justo este verso es el que les decía hace rato, que ha desatado la polémica y la discusión teológica por miles de años acerca de si Pedro es el primer cristiano, así acerca de que sí, sobre Pedro entonces edificamos iglesia. Pero creo que es mucho más sencillo que discutir sobre eso, porque en realidad, y solo abro este paréntesis para explicarles, la palabra que usa para Pedro no es la misma Jesús que usa para roca. Son dos palabras, una está en arameo y otra en griego. Ustedes pueden investigarlo, no se los estoy inventando. Entonces definitivamente me voy con ese lado. Jesús no está hablando que Pedro sea la roca, sino lo que está diciendo. Y imaginen esa escena en ese momento. Transpórtense 2020 años, 2000 años más o menos, a Jerusalén. No recuerdo en dónde están, a Israel. Imaginemos cómo estaba pasando eso. Y a veces es difícil describir lo que está pasando en escrito. Pero imaginen esto, a Jesús diciéndole: Pedro, muy bien, dándole una palmada en la espalda: lo hiciste muy bien, contestaste que lo que es para ti, Jesús, lo que yo soy para ti, muy bien, bien hecho. Pero imaginen que ahora Jesús les dice: Pedro, sobre esto, sobre esta declaración, sobre lo que tú has dicho, sobre lo que yo soy para ti, y hoy Jesús diciéndote: sobre lo que yo soy para ti, entonces yo edificaré mi iglesia. Entonces yo edificaré tu iglesia, esta roca. Y ahora imagínense a Jesús señalándose a él mismo: esta roca, tú eres Pedro, pero sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Yo edificaré mi iglesia. Es la primera ocasión en la que la palabra iglesia es mostrada en un evangelio. Es la primera ocasión en donde Jesús habla de una comunidad de fe. ¿Y cuál es el llamado como comunidad de fe? Nuestro llamado, nuestra invitación es que conozcamos quién es Jesús para nosotros, para entonces poder entender que Dios quiere bendecirnos en una iglesia. Porque vean, ahí no termino, sigo leyendo. Y ahora te digo que tú eres Pedro, y el poder de la muerte no lo conquistará. Verso 19, y esto pon mucha atención. Y te daré las llaves del reino, y todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Esta promesa no es para Pedro. Esta promesa es para su iglesia. Esta promesa es para su iglesia. Y esa frase de atar en el cielo y desatar en el cielo era una de las frases muy conocidas por los rabís en ese entonces del judaísmo. Lo que ellos hacían en una sinagoga después de dictar una regla, lo que decían era: se paraban frente al público y decían: ahora la regla es que sí vamos a permitir carta de divorcio, y lo que es atado en el cielo es atado en la tierra. Y lo usaban mucho esta frase para cuando se dictaba una regla o para cuando se eliminaba otra regla. Y entonces Jesús hace un doble juego de palabras, utilizando lo que decía horas antes en la discusión. Ahora utiliza uno de los mismos preceptos para decirles: la cultura podrá decir lo que sea, pero yo tengo una bendición para ustedes como iglesia. Yo tengo una bendición, pero ¿cómo puedo participar de esta bendición? Lo primero es entender que yo tengo que saber quién es Jesús para mí. Porque cuando yo sé quién es Jesús para mí, cuando soy honesto delante de la presencia de Dios y le digo: Dios, necesito de ti, estoy sufriendo, estoy batallando, entonces viene una gran oportunidad. ¿Y sabes cuál es esa oportunidad? Formar parte de una comunidad de fe. ¿Cómo?
Pastor Josué nos lo ha dicho en infinidad de veces. Cuando hay problemas, cuando hay depresión, cuando hay tristeza, ¿sabes cuál es la única salida? Da a otros. Da a otros. Sé generoso con otros, sé generoso con tu vida, sé atento con tu vida en dar, porque el llamado de Dios es: ámense los unos a los otros. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Ama a Dios y ama a tu vecino. Ama a Dios y ama al que tienes a un lado. El llamado de Dios para nosotros, sus hijos, es entender que cuando yo sé quién es Jesús, yo soy capaz de formar parte de una comunidad. De una comunidad de fe en donde declaramos y creemos y juntos vemos nuestras caras, y entonces podemos decir: este lugar está la presencia de Dios. En este lugar está el amor de Dios. No en un edificio de 4 paredes, sino en una comunidad. En cuando yo volteo y le digo a alguien: hey, Dios te bendiga, y le sonrío, tal vez la está pasando mal. Yo también tal vez la estoy pasando mal, pero cuando lo volteo y le digo: eres parte de mi familia, en ese entonces hay un vínculo, y el cielo está atando lo que nosotros atemos. Y cuando yo volteo y sonrío a alguien y soy sus manos y soy los pies de Jesús, vean, somos hechos seres contingentes. Estamos diseñados para depender de otros. Dios lo hizo en el huerto, en el Edén. Dios vio al hombre que estaba solo y le hizo ayuda idónea, porque nuestra naturaleza es formar parte de algo, de una familia, de una comunidad, de una iglesia, de un lugar en donde juntos podamos alabar a nuestro Dios, juntos podamos levantar nuestras manos, juntos podamos orar por nuestras debilidades, juntos podamos alegrarnos en el amor de nuestro Dios. Ponte de pie. Vean, nuestra gran debilidad es pensar que todo se trata acerca de cómo yo alcanzo bendiciones. Nos quedamos simplemente en la pregunta que Jesús nos hace de decir: ¿quién soy yo para ti? Porque estamos tan preocupados para ver cómo alcanzo ese lugar, cómo llego a ese lugar, cómo alcanzo esa meta. Pero eso no es, Jesús no está en ese negocio. Cuando nosotros sacamos de la ecuación a Dios y solo nos preocupamos por traer a Dios a mi vida, a mi forma, a mi imagen, a lo que yo quiero, entonces estamos dejando de lado la gran bendición que existe como familia, formar parte de algo mucho mayor en nuestra vida. De verdad, qué bueno que vinieron hoy a comunidad. Gracias por conectarte. Definitivamente estoy convencido que el estar aquí, el voltear a vernos, el juntos adorar a nuestro Dios, sea donde sea que estés, lo que estamos haciendo es unir el cielo con la tierra. Es viviendo y trayendo las llaves que lo abren todo y lo cierran todo. Señor, gracias por tu palabra. Y te pido que tu palabra nos muestre la increíble bendición de poder disfrutar juntos de tu amor y de tu misericordia. Y así como dice tu palabra y como tú nos lo enseñaste, tú estableces a tu iglesia en amor. Permítenos entender cómo formar parte de tu iglesia en tu amor, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. El nombre de Jesús.